para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad. Siempre. Me gusta la gente cuando saluda. Bueno, vamos a dedicar esta canción a Dani y a los amigos de Siempre Soy, amigos y amigas. De Argentina, Daniel Carlos. Buenos días a todos, esto es un nuevo episodio de Siempre Soy, capítulo estreno en un día muy intenso y en un día que yo bien podría calificar como histórico para nuestro programa, que ha tenido a lo largo de su existencia muchas visitas importantes. Rafael Correa, el encuentro de Eve con Evo Morales aquí en este mismo estudio, Leonardo Boff, para nombrar algunos. Y hoy realmente es un día importante, porque estará con nosotros en minutos nada más aquí en AM530 y vamos a estar prendiendo las cámaras, así que lo van a poder ver también en video en el canal de YouTube de nuestra querida radio, la radio de las Madres de Plaza de Mayo, Paco Ignacio Taibo II, el escritor, ensayista, historiador, y actualmente se desarrolla como director general del Fondo de Cultura Económica, que es una de las editoriales de América Latina más importantes estatales. Estamos aquí con el espacio del conversatorio con Alejandro Horowitz y Diego Stulbat. Ale, muy buen día, ¿cómo estás? Bien, contento. Muy bien. ¿Algunas palabras sobre Paco Taibo? Bueno, sobre Paco Taibo se puede decir un montón de cosas. Si empezamos simplemente por su último cargo, que es el del director del Fondo de Cultura Económica, tenemos que recordar que el fondo, en fin, fue fundado por un argentino, por Alejandro Orfila Reynal, un editor argentino que hizo escuela en México. Después se transformó en el director, editor e inventor del siglo XXI, Orfila Reynal. Orfila Reynal se pelea con el fondo porque saca dos libros muy conflictivos, saca el libro de la pobreza de Oscar Lewis y saca además el libro de Escucha Yankee, que es un libro de Ray Mills. Los dos libros, uno es La defensa de la Revolución Cubana y otro es contar que en México hay pobres. Esto produjo una especie de pequeña catástrofe, pero tenés en esa colección, qué sé yo, desde la fenomenología del espíritu hasta los 3 tomos de Karl Marx y, en fin, la obra de Ricardo, de Smith, es decir, de todas las cosas que detesta el presidente. Por ahí se podría decir también que cuando se abrió en Argentina hace poco tiempo una sede de la editorial del fondo ya con la dirección de Paco Ignacio Taibo, quien la dirigió en Argentina fue Horacio González, ¿no? Que acababa de salir de la Biblioteca Nacional, y que, bueno, Paco supongo ya lo charlaremos, ¿no? Ya al frente de la editorial hizo una cantidad de colecciones infantiles, claro, de ficción, policiales, muy baratas, tradujo Kant, publicó libros sobre Spinoza. Es una variedad, una popularidad y además una apuesta a crear un público juvenil de clases medias bajas, lectores, mundo aventurero. Ahí hay mucho que aprender sobre lo que significa desde el Estado y desde una institución pública crear un público lector popular. Conviene recordar que uno de los discípulos de Orfila Reynal fue ni más ni menos que el director de Eudeva. Estamos hablando de un señor que hizo esta política que vos contás, las famosas colecciones al kiosco, exacto, los libros baratos, que después se transformaron en el centro editor de América, exacto, Latina. Eso hoy
además compatibilizado con ferias, con podcasts, digamos, ¿no? Es una apuesta en un mundo neoliberalizado, infinitamente más hostil con el lector, una apuesta muy fuerte a crear un mundo popular, lector joven. Es algo que habría que pensar muy bien en Argentina, ¿no? Es algo que hay que pensar en general, digo, porque conviene de entender que no hay un retroceso de la lectura, hay un retroceso de la lectura de libros y en algunos casos y en algunos terrenos, no necesariamente en otros. Al mismo tiempo hay una cuestión muy importante. Ninguno de los instrumentos que manejamos, los que construyan y participan en esos instrumentos tecnológicamente sofisticados, todos leen libros. Paco además es autor de libros, y autor Claro. de libros importantes, no solo de novelas. Está, no sé si ustedes recordarán un libro quizás no muy bueno, pero sí muy entrañable, que ¿Cuál? es La conversación con el subcomandante Marcos. Es un libro escrito claro. entre ambos, ¿no? Con capítulos intercalados, que en su momento a mí me emocionó mucho leerlo, pero también tiene una biografía increíble de Pancho Villa. Y tiene una magnífica de Ernesto Che Guevara que es emblemática. Es la No sé primera si biografía sabés- de los 30 años. Claro, no sé si sabés que yo era una especie de fanático sobre las biografías del Che y coleccioné, tengo un montón, las que se editaron en castellano, creo que casi todas, y una de las que más me gustó es la de Paco Taibo II. En un minuto o en pocos minutos estará aquí Paco Ignacio Taibo II en el estudio de AM530 de Somos Radio. Estaremos conversando con él. Vayan al canal de YouTube, les recomiendo que vayan al canal de YouTube, porque en un ratito estaremos iniciando la transmisión audiovisual de nuestro programa. Más o menos en unos 5 minutos estará más o menos conversando con nosotros Ignacio Paco Taibo II, que actualmente ocupa un lugar muy importante. Es, como ustedes decían, director general del Fondo de Cultura Económica en México. Me imagino que en la conversación que se va a iniciar en unos minutos estará presente el tema México, ¿no? ¿Cómo no va a estar presente el tema México? Creo que inevitable, podría ser ¿no? un buen comienzo, ¿no? Inevitable, porque además Paco fue un militante del PRD primero y de Morena después, una especie de herencia histórica de la izquierda setentista dentro del grupo, digamos, de AMLO, y tenemos 50.000 cosas que preguntarle. Yo por lo menos haría una hora y media solo sobre México. Por lo Además, la visión que tiene sobre América Latina, la perspectiva que tiene sobre Europa, en fin, estamos hablando de un hombre cuya comprensión en estos temas no es exactamente una improvisación. Estamos hablando además de México, que se transformó claramente en un país que es una referencia de los espacios progresistas en la región, o la referencia. Solamente de ver lo que pasó ayer y anteayer con este nuevo empoderamiento a los servicios de inteligencia públicos para combatir el narcotráfico, todos los días en México hay señales de algo que empieza a arrancar. Uno de los temas muy importantes para charlar es el tema del narcotráfico, que no es un problema mexicano, es un problema de toda América Latina. La idea de que se puede hablar de seguridad pública, dejando el tema del narcotráfico de costado, por un lado, y el problema de la legalización o no de las drogas del otro, son temas que lamentablemente no forman parte de la agenda del debate público en la Argentina, pero que deberían incluirse, no hay duda. Como también la reforma judicial, como también la integración social, o sea, hay una cantidad de ejes fundamentales. También está el problema de cómo se reconstituye esa izquierda. Es decir, por ejemplo, esto es una cosa para preguntarle a Paco, ¿no? ¿Cómo es la relación hoy entre AMLO y el zapatismo? ¿Eso ha quedado en el pasado? ¿Es parte de la agenda? ¿Qué pasa con esas articulaciones del mundo de las izquierdas de los últimos 20 años, ¿no? Bien, y además tenemos que tener en cuenta 2 episodios que ocurrieron en los últimos días. El mal resultado desde el punto de vista electoral del otro país, referencia a la izquierda en la región, Brasil. que es Brasil, un muy mal resultado. Escuché tu podcast. Sí, claro. para la izquierda en general. Mejora el resultado de la última elección municipal, que es la elección del año 20, pero aún así las perspectivas no son buenas para la izquierda en general y para el PT en particular. Y la particularidad además es que el PT está gobernando y está en un ciclo político por lo menos
estable, que es la figura de Lula. Y después lo que vamos a desarrollar, dicho sea paso, en la próxima hora de nuestro programa con Alfredo Serrano Mancilla, que ayer se conoció la imputación de la Comisión Nacional Electoral en contra de Gustavo Petro. Ajá, Petro denunció golpe, ¿no? Lo que Gustavo Petro denunció como golpe de Estado, claro, como un golpe de Estado. Claro. O sea, los dos países referencian a la región contemplando. Temblando o por lo menos amenazados. Conviene recordar, entre otras cosas, que Lula es un muchacho grande y que ya llegó Paco Taibo, así que vamos a abrir las cámaras, a prender las cámaras con la coordinación de nuestro compañero Emma Svinden, de Mora Ursagasti, estando en la producción audiovisual. Ya prendemos las cámaras, dale. Siempre Soy te invita a pensar. El conversatorio de las mañanas. Daniel Tonietti, Diego Stulbark y Alejandro Horowitz en un intercambio de pensamientos para entender múltiples realidades. El conversatorio de Siempre Soy. Una invitación a mover las neuronas. Felicito a Claudia Sheinbaum, quien resultó triunfadora en esta contienda con amplio margen. Va a ser la primera presidenta de México en 200 años. Vamos a gobernar con los principios de la Cuarta Transformación. Por el bien de todos, no puede haber gobierno rico. Con el pueblo todo, sin el pueblo. Bueno, ya comenzamos el conversatorio. Está aquí ya con nosotros. Te vamos a pedir que te acerques por favor al micrófono. Paco Ignacio Taibo, bienvenido aquí a M530. Somos radio, es la radio, la señal de las Madres de Plaza de Mayo. Esta radio es la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Tengo que decir algo más? No, está muy bien. Bueno, está muy bien. Bueno, te presento a Alejandro Horowitz, es periodista, ensayista, escritor. Diego Stulbark, tenemos un espacio que se llama Conversatorio y bueno, te estás sumando vos aquí al espacio. ¿Quieres arrancar, Alejandro? Paco, la primera vez que yo te vi personalmente fue cuando viniste a Buenos Aires a participar en el año 97 de las cátedras libres Che Guevara en la UBA, en Sociales. Viniste y ofreciste una conversación porque estabas sacando tu biografía sobre Guevara del 96. La primera pregunta que yo te quería hacer tiene que ver con ese libro y con ese momento, y tiene que ver con la dedicatoria, que quizás, no sé si recordarás que existe en ese libro, pero dice así: este libro, ya les digo, es la gran biografía del Che Guevara, escrito por Paco en el 96. Este libro es para mis amigos Miguel Bonazo y Juan Gelman, argentinos y guevaristas. Dos cosas que no son muy bien vistas en estos últimos tiempos. Entonces aquí mi pregunta: ¿por qué no son bien vistos lo argentino y lo guevarista ayer y cómo está visto hoy? No, yo creo que el espacio ideológico de reivindicación del Che ya se ganó. La etapa en la que tenías que combatir contra molinos de viento generados por su propaganda norteamericana, donde aparecía un Che Guevara ensangrentado, o en los medios acusado de haber sido el carnicero de la cabaña. Yo creo que esa etapa ya se disolvió. También es cierto que la figura del Che pierde vigencia de convocatoria revolucionaria directa, no es el llamado a las armas de los 60s, ¿no? Hoy ya no se te presenta como el crear Vietnam a punta de tiros. No, el mundo cambió un poquito. Ahora, en los dos sentidos, ¿eh? ¿En qué sentidos? En el sentido de que la derecha ya dejó de angustiarse, el pensamiento conservador, las máquinas de producción de mierda dejaron de angustiarse por la figura del Che, se banalizó en cierta medida. La propia parte de la izquierda la convirtió en frase, en póster, en remera, ¿no? Y del otro lado,
la etapa armada de los 60 está ahí, en los 60 y en ese contexto, y no parece ni mucho menos cercana y irrepetible. Por lo menos yo, viviéndolo desde la perspectiva mexicana, menos, ¿no? Pero ¿estamos diciendo que lo que se terminó es la lucha armada o lo que se terminó es la lucha por el socialismo? Depende de lo que estés diciendo tú. Lo que yo estoy diciendo es que la lucha por una sociedad igualitaria sigue en pie, y por lo tanto la etapa de la lucha armada está cancelada hoy. Hoy. Sí. No es una definición ad eternum. Yo diría que toda definición de un proyecto político es básicamente temporal, sí, y está colocada en contexto. Claro. Ahora, cuando... ¿Quién hubiera dicho que hoy el llamado a las calles vuelve a ser leitmotiv de la vida social argentina? Ayer estaban asistiendo a un metro de una asamblea estudiantil en ciencias sociales. ¿Y quién lo hubiera pensado hace 3 meses, 4 meses, no? Bueno, lo que pasa es que de repente un elemento tan disruptivo como el presidente y una política tan sistemáticamente antipopular consigue un enemigo, lo construye. Nos lleva a la misma reflexión, son los contextos los que crean las propuestas, ¿no? ¿Hay una vigencia para vos, de todas maneras, de alguna manera, en 2 ejes de Guevara? Te pregunto. La primera es lo de crear muchos momentos de conflicto contra un enemigo poderoso y que al mismo tiempo interrumpir el funcionamiento del capitalismo bajo formas de asocialismos a inventar. ¿Eso es vigente o eso es literatura? Creo que lo más interesante hoy de releer al Che, por lo menos la sensación que me queda después de haberlo releído tantas veces, ¿no? En contexto, porque otra vez te peleas contra la vieja teoría del pensamiento del Che. ¿Y tú dices cuál? ¿El del 54? ¿El del 61? ¿El del 66? Claro. Entonces, ¿cuál pensamiento del Che? ¿En qué momento de la vida del Che? Lo que te va quedando es la idea de que un modelo de socialismo no burocrático es viable, y por lo menos en el corto plazo. Curiosamente, conforme fui investigando, hablando con gente, sumando testimonio, porque es un libro cargado de horas y horas y cientos de horas de investigación, me iba decantando yo solito hacia mi zona de mayor interés. No estaba en la columna 8 y la batalla por el Escambray, estaba por el paso por el Ministerio de Industria, y cada vez me volvía más interesado en la manera de gestionar el socialismo que entendía el Che. Es extremadamente igualitario. Ahora, cuando te referís a esto, entra en juego desde la teoría del valor y la famosa entrevista y discusión del Che con un par de economistas de renombre mundial sobre esto. ¿Ese temario ha sido abandonado? Yo creo que está en juego otras cosas. Está en juego el día en que levanta el teléfono y le dice al ministro de Abastos Populares que él está recibiendo una sobrecuota alimenticia y que va a ir a fusilarlo. Eso también está en juego. Es la teoría del valor. Exactamente, es un problema de la igualitarismo, de la distribución igualitaria, de lo poco que hay o de lo escaso que queda, ¿no? Y está presente cuando sigues la historia en el detalle. No solo está la discusión con los trabajadores de la Coca-Cola sobre si la Coca-Cola cubana sabe a mierda o a jarabe de Tulú, decía el Che. Vaya a saber lo que es el Tulú, porque el Che generó naturalmente un idioma pluricastellano dependiendo de lo que iba pescando en los países donde fue viviendo. Esa es otra parte interesante de Guevara, ¿no? Esta concepción encarnada de América Latina desde la Patagonia hasta el Bravo, ¿no? Estamos aquí con Paco Ignacio Taibo II, que está visitando la Argentina. Nosotros aquí, en este espacio del conversatorio y en este programa, hemos seguido con mucha atención y con mucha
dedicación el proceso que se está viviendo en México. ¿Podés explicar qué está pasando en México cuando los ciclos de izquierda están siendo muy cuestionados? Episodios que, dicho sea paso, pasaron en los últimos días, el mal resultado del PT en las municipales el domingo. Ayer Petro denuncia un intento de golpe de Estado de la Comisión Nacional Electoral, y sin embargo México está en un ciclo al alza, ¿no? Muy al alza. ¿Cómo lo podrías describir? ¿Qué está pasando en México? Es que llega un momento en que la teoría política no sirve, entonces empieza a pensar igual que todo el resto del planeta en términos de milagros. ¿Hubo milagro o no hubo milagro? Yo mismo no dejo de sorprenderme frente al hecho de que 6 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador no generaron desgaste. Salió con más apoyo que el que entró. ¿Y de qué depende semejante? Apoyo, descarada intervención en términos de proyectos de beneficio social, por un lado, una línea comunicativa abierta al pueblo a través de lo que se llamaron las mañaneras, que no es el hilo negro, ya son los discursos de Fidel de 8 horas contándole al pueblo cubano que era el socialismo en el 62, 63, o el aló presidente de Chávez, mecanismos de comunicación directa. Y luego, sin duda, un pueblo que había aprendido organizadamente de los errores del pasado después de 4 fraudes electorales. 4 fraudes. Bueno, nos robaron 4 veces las elecciones nacionales, descaradamente. Y bueno, eso crea una voluntad de vamos por la quinta, compañeros. O sea que la igualdad descarada frente al robo sistemático y descarado de la cuestión democrática. Sí. De modo que la cuestión democrática sigue siendo la llave. Y sí, la vigencia, reiterado, una revolución pacífica por la vía electoral. Salvador Allende. Con continuidad. Con continuidad. Y aparte, en un país, si algo nunca me imaginé, es que México tuviera una presidenta. Bueno, ya era hora, ¿no? No digo que no, al contrario, pero digamos que los argentinos y los mexicanos, como en el campeonato de machirulos, no quedamos mal, ¿eh? No, pero esas son cada vez más las minorías. ¡Qué suerte! Me gustaría detenerme en un punto y no pasar por alto sobre el fenómeno de México, que estamos aquí con Paco Taibo, que es las mañaneras. Desarrollar la potencia comunicacional de las mañaneras, porque como bien vos decís, no representa una novedad política, pero lo es. Lo es, lo fue. Todos los días Andrés Manuel aprovechaba que estaban medio todos los días, excepto el fin de semana. Aprovechaba que los periodistas de Reaccionarios estaban medio idiotas porque a las 7 de la mañana nadie es lúcido y les daba con todo. Con todo. Fijaba además la agenda política, los obligaba a entrar en su terreno y en sus temas de discusión. Y denunciaba acremente las falacias, las mentiras, las fake news. Piensen que las elecciones las ganamos en los 2 casos, el de hace 6 años y el actual, las ganamos contra el 95% de las televisiones, el 89% de las estaciones de radio y el 75% más cerca del micrófono de los periódicos. ¡Caramba! O sea, piensen que nunca una concentración mediática se había producido a nivel planetario, excepto cuando los marcianos dominan, que es lo que parece que sucede en Argentina. Una concentración negativa de ese tamaño y ni cosquillas nos hicieron. Otro aspecto que nosotros destacamos acá cuando tocamos el tema México es la recuperación del ingreso, del salario mínimo. Claudia Sheinbaum, en su discurso de apertura de su presidencia, dijo que el salario mínimo hoy en México representa 1.6 canastas básicas. Y que sigue para arriba. Y que tiene la intención de terminar su sexenio, su mandato, sus 6 años de gobierno, con que el salario mínimo llegue a 2.6 canastas básicas. ¿Qué hay con respecto al tema del salario, el consumo, el mercado interno? Cuando empujas el salario mínimo, empujas toda la estructura salarial, empujas desde abajo. Por eso es mínimo, ¿no? Y entonces está generando diferencias
relativas, comparativas con otro tipo salarial y creas presión. Pero evidentemente creas mercado interno, y los programas sociales vienen a fortalecer eso. ¿Tú qué les cuentas a los argentinos del estilo Evita, ¿no? ¿Se trataba de dar máquinas de coser? No, se trataba de que la mujer que se apropiaba de una máquina de coser empezaba a coser. Y coser significa producir. Y el relegado de la mujer en la zona de los cuidados familiares se volvía mucho más activa, productivamente hablando. ¿Qué tienes con los programas sociales? De repente hay un núcleo familiar de 15, 16 personas, familia extendida, a la latinoamericana, no a la gringa, ¿ok? 2 viejos en el núcleo familiar reciben canasta de alimenticia mensual por el programa llamado de los viejitos, la tercera edad. Hay una hija que tiene madre soltera que recibe un apoyo familiar. Hay 3 adolescentes en este núcleo familiar que tienen beca para poder continuar la carrera, beca de apoyo. Becas interesantes que te resuelven el problema del transporte todos los días a la escuela y de la comida en la escuela, del bocadillo, del sándwich, ¿no? Y hay un viejo que tiene una beca de apoyo por jubilación tardía. Total, en un núcleo familiar extenso de 15, 16 personas, y ahora se sigue extendiendo por los apoyos a las mujeres, a la mujer como generadora de zona de cuidados familiar. ¿Por qué no obtiene derecho al salario mínimo también? Resulta que tiene 7 apoyos. ¿Y qué generas? Generas mercado interno. Ahora, la situación del mercado interno con un vecino como los Estados Unidos y formando parte de una estructura como el NAFTA, ¿esto qué significa? ¿No hay una relación entre la estructura salarial norteamericana y la mexicana? Sí, hay una relación tremenda que crea una presión inmigratoria brutal a partir de la comparación entre el salario en dólares en cualquier ciudad de Estados Unidos y el salario en pesos en México. Y esta tentación de vengan a resolverte la vida mal, pero con mucho plata, pues está ahí, es una presión general que tiene un arraigo tremendo en toda América y que te crea el conflicto permanente de caravanas de migrantes salvadoreños o colombianos que cruzan México. ¿A pie? Y sí, o colgados del techo de los trenes. Los coyotes, ¿no? Los coyotes son los que comercian. Que exactamente te cruzan por la frontera a pie. Los que te cobran por pasar. Para pasar. Y muchas veces son cobro con todo y permiso de asesinato. Ajá, claro. Lo llamativo de esto es que logró una mayoría electoral, Morena ganó por 30 puntos de diferencia a la alianza que estaba el resto de los partidos tradicionales, el PRI, el PRD y el PAN, en contra de la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, y lo hizo además con estabilidad macroeconómica, porque el peso mexicano en el sexenio de Andrés Manuel se revalorizó frente por caso al dólar. ¿Cómo explicás eso? No puedo. Bien. ¿Sabes qué? La vieja tentación de que los intelectuales somos todólogos, vamos a abolirla ya. Está bien. Ya, bien, claro. Librémonos de ella, ¿no? No, pero no tengo capacidad para explicar esas magias. La de la estabilidad económica. ¿Qué carajo? ¿De dónde salió? Por más que hablo con el director en la situación privilegiada que estoy en México dirigiendo El Mundo del Libro, una editorial enorme que produce 5,000 libros al año y vende 5 millones y regala 5 millones de libros, aún así no me explico cómo demonios está el peso revaluándose. 5,000 títulos por año producimos. Esos son reediciones también. Claro. ¿Y títulos nuevos? 40-50%. ¡Wow! Y el mercado mexicano, bueno, él trabaja en escala latinoamericana. Si no fuera por eso estaríamos encerrados en una pequeña isla que se llama México. Hablando de isla,
otra de las particularidades del proceso mexicano es su independencia, su autonomía en política exterior, siendo un vecino de 3.170 kilómetros de frontera con Estados Unidos. El caso Perú, el caso Ecuador con Lazo, el caso Venezuela, el caso Cuba. Sí. Estoy dando 4 países emblemáticos. Puedes seguir. Podemos seguir. Larga. A ver, caso... ¿Qué te queda? Si eres el vecino territorial más importante de los Estados Unidos, ¿qué otra te queda sino generar una condición de como me pises un dedo, hago algo más que llorar? Y generó una tradición de política exterior independiente, pero viene de lejos, viene de la República Liberal Juarista combatiendo al imperio de Maximiliano y la intervención francesa, viene de la guerra del 47 contra los propios norteamericanos. Entonces esta tradición de política exterior progresista pues es acorde, ya con Morena en el poder, más acorde es nuestra tradición, de ahí venimos. Pero hay algo más extraño todavía en ese milagro, y es que los Estados Unidos, que tienen una visión completamente cuadrada de América Latina, para México tienen una comprensión diferencial. ¿Es cierto? Sí. Es extraño. O sea, son idiotas, pero no tanto. ¿Sabes qué? No dudo que un oligofrénico como Trump, si gana un día, enloquezca y dice, mando una flota de Black Hawks a la frontera mexicana por Tamaulipas porque quiero destruir una base del narco que yo sí he identificado. En lugar de resolverla en Houston, que es donde está el supermercado de la droga gringo, y quiere venirla a resolver en el estado mexicano de Tamaulipas. No lo dudo. Nada más que sabe que si pasa un Black Hawk la frontera, se mete en un lío de dimensiones tan potentes, precisamente por esta presencia brutal de la frontera mexicana, creando presión hacia los Estados Unidos. Aparte, México ya no es una especie de factor interno en los Estados Unidos. Todavía no. Sí, ¿no? En California, ¿no? Pesa en California, pesa en Texas, pesa en Madison, Wisconsin, donde la mitad de los estudiantes de la universidad son de origen mexicano. Es muy curioso el fenómeno. Ahora vamos a empezar una política del libro abierta hacia ¿Vas a publicar en Spanglish? No, voy a distribuir en español en todo Estados Unidos. Paco, antes de meternos más con el tema de los libros, te quería hacer un par de preguntas de México que me parecen importantes y que además acá todo el tiempo están dando vueltas. Una tiene que ver con el tema del narcotráfico y los militares, como una especie, acá se lo ve como un poder bastante oscuro, muy ensamblados en un mundo geopolítico, pero también, digamos, del mercado neoliberal. Eso por un lado. Y por otro lado, en la Radio de las Madres, en la que estamos, es imposible no tener una curiosidad respecto de qué ocurrió con el proceso del zapatismo, cómo el zapatismo entra en diálogo o en conflicto, o cómo es la relación, cómo se articulan esas izquierdas. Hace 5 minutos nos habíamos acordado de que no, los intelectuales no somos todólogos. Me quedé por fuera de la idea intelectual y te saco de intelectual. Habla como Paco. Va, compadre. Bueno, es un libro con Marcos, es precioso. Zapatismo, se disolvió. Y está muy disuelto, sigue territorialmente teniendo una base de sustento de la que sale poca información, tiende a ser misteriosos y autocomplacientes, autorreferentes. Los ves marginados del proceso político. Del conjunto del proceso, sin duda. El ejército y el narco. Bueno, el ejército. Pues es un debate muy divertido. Todo el mundo en la crítica de derecha dice hay una militarización de la realidad, y tú dices, no, para, el ejército estaba ahí. La diferencia es que en lugar de tenerlo inútil en los cuarteles o ser un ejército de represión, lo pusiste a construir carreteras. El Tren Maya. El Tren Maya, carreteras, una refinería, un aeropuerto. Está bien. ¿Qué representa? Yo entiendo que la utilidad de un ejército es construir carreteras, no salir a tirar tiros a los ciudadanos. Es un punto porque nosotros tenemos la tradición argentina y América Latina, tenemos otra mirada sobre las Fuerzas Armadas. ¿Qué representa en México las Fuerzas Armadas? ¿Cómo un proceso progresista como el de AMLO puede poner al ejército a hacer la obra de infraestructura más importante de su sexenio, como fue, ahí estamos viendo el Tren Maya, casualmente, estamos viendo el Tren Maya, imagen del Tren Maya? Me parece muy imaginativo.
y creativo. Yo, cada vez que alguien dice la militarización, dice no, militarización es tener los ociosos en los cuarteles, usarlos como fuerzas represivas. Eso es darle un espacio al ejército por encima de una república democrática y constitucional. Ahora, ponerlos a trabajar en carreteras, bienvenidos. Ojalá sean mejores carreteras que las que hacía el PRI con corrupciones del 70%. En el precio, claro. Pero acá viene una cuestión que tiene que ver con... Este es un ejército que ha sido refundado por una revolución que existió. Esa revolución no se siente aún en, digamos, esos últimos rascoldos en el comportamiento político de ese ejército, porque no es que... Porque a veces el ejército puede resistirse a la orden presidencial. Sí. Acá no sucedió. Sí. Yo creo que, en principio, para poder trabajar en una república compleja como es México y como ahora es Argentina, tienes que empezar a hablar no de el ejército, sino los ejércitos. ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos? A ver, me interesa. Entonces, discutiendo con un general retirado, muy de izquierda y militante de Morena desde el Función, Paco, ¿tú crees que no hay 1000 mayores y coroneles progresistas en este ejército? Y yo le digo, ¿qué coño me lo preguntas a mí? No tengo ni idea. Cuéntamelo tú. Y me dice, sí los hay. Ve los resultados electorales. Claro. Y sí, curiosamente, hay casillas situadas en cuarteles o en zonas cuartelarias donde la izquierda tiene una votación importante, muy importante. No quiero pasar por alto esto. Militares retirados muy de izquierda. Sí. ¿Existe eso en México? Es otro idioma, ¿no? Uno, compadre, uno. Con el que yo hablaba, no creas. Pero es un general el que es vos un general. hablabas. Sí. Digo, ¿sabés cuánto hace que en la Argentina no hay un general que pueda considerarse progresista en actividad? Décadas. ¿Qué culpa tengo yo? No. Échenle la culpa a Cortázar. Nos da un poco de envidia, simplemente. He tratado de construir aparatos con piolines y rulemanes. No me echen la culpa a mí. Uno. No es flor de un día, compañero. No, pero habló de varios mayores y vos contaste un resultado. Sí. Y eso te muestra que a ver, la escuela de oficiales existe todavía en México en su versión tradicional y separada. Sí, pero por ejemplo hay una discusión con Claudia para que los cursos de historia los demos yo y otros como yo. Los cursos de historia de México en el colegio militar. Sí. Y no solo, el curso de historia de la lucha armada en México desde el punto de vista de independencia, guerra, reforma y revolución. Wow. Bueno, lo cierto es que Andrés Manuel puso en valor a Pancho Villa, a Emiliano Zapata, ¿no? De una manera como... Y una recuperación de la historia muy potente. Muy potente. Sí. ¿no? Muy y eso es una recuperación de la política muy potente. Se hace lo que se puede. Sin duda, pero se puede. Vas encontrando zonas de permisibilidad y zonas de aceptación. Yo tengo de vez en cuando relaciones con los militares por razones laborales. El Fondo de Cultura Económico trabaja con sectores del ejército. Por ejemplo, vamos a poner 7 librerías en estaciones del Tren Maya, pequeñitas, en comunidades donde no hay librería, entonces va a jugar un doble papel, la librería de la estación, etc. Tengo relaciones con un general de apellido exótico, el general Águila. Me siento con él y me resultó un tipo leído y escribido, no era ningún sonso, no era de tercera. Y estuvimos hablando de qué libros conviene que haya en esas estaciones, en plan. He tenido relaciones con otro general porque pusimos una librería en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que es la que construyó el ejército. No está mal. Y he tenido muy buenas relaciones con oficiales medios de la Marina que me vinieron a pedir bibliotecas en todos los barcos. ¿Bibliotecas? Pequeñas bibliotecas en todos los barcos. ¿Y qué le vas a poner a esa biblioteca? Ya se las puse. Y
Digo, no hay misterio. Yo soy el que soy. ¿Saben qué tipo de biblioteca va a llegar al barco? Paco, necesito romper esta situación de envidia profunda que tengo por lo que estás contando. Vos acá se están destruyendo las universidades, vaciando hospitales, colegios, ahora. Te escucho y me fascina. Para evitar la fascinación o no hacértela tan fácil, te quiero preguntar por estos libros que vos publicás de ediciones baratas, que leen los jóvenes. Vientos del pueblo. Ese tipo de lecturas, ¿cómo se lleva eso con el conflicto de los estudiantes asesinados de Ayotzinapa, el reclamo de las familias? Contá esa no relación, por favor. Sí, pero cuando fui a Ayotzinapa, había en la puerta 25 estudiantes y 2 autobuses que iban a quemar. Y iba con el director de las escuelas normales. Ayotzinapa es una normal rural que educa maestros, futuros maestros. Y dijeron... Paco, ¿qué traes? Dije, libros. Tú sí puedes pasar. Llegué con mi camión, mi libro bus, que es una librería móvil. Pero al director de normales no lo dejaban pasar. Tuve que decir, no, este es mi ayudante. Porque, o sea, y estuve en Ayotzinapa no 1, 3 veces, llevando libros. O sea, en nuestro espacio no hay contradicción. Y seguimos publicando, el fondo publica textos críticos. O sea que los libros entran por todos lados, por cuarteles, por lugares de lucha social, se meten por todos lados. Deberían. A veces lo logro con más intensidad en algunos sectores. Me cuesta menos trabajo las normales que la Guardia Nacional. ¿Por qué? ¿Qué pasa en la Guardia? La Guardia Nacional es una policía recreada a partir de policías y entonces trae como herencia a las viejas policías. Entonces me cuesta más trabajo encontrar sensibilidades de favorecer la existencia de pequeñas bibliotecas. Por ejemplo, que en la Ciudad de México todos los cuarteles de bomberos, los 22 cuarteles, tienen una biblioteca, mini biblioteca, 100 libros. Y es el lugar donde más se lee, porque el tiempo de libre de un bombero, tiempo muerto, es tiempo muerto. Claro. Tiene ciclos de intensidad y ciclos de apatía, y ahí están leyendo como locos. Y tienen un club de lectura en cada cuartel en la Ciudad de México. Ahora tengo que volverlo un programa nacional. Un club de lectura como programa nacional en cada cuartel de bomberos del país. Estamos hablando con Paco Ignacio Taibo II, escritor, historiador, profesor, fue secretario de Arte y Cultura del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Morena es el frente político, el movimiento político que hoy lidera en México, primero con AMLO, que es su líder, ahora con Claudia Sheinbaum. Actualmente se desarrolla como director general del Fondo de Cultura Económica, que es una editorial de las más importantes de América Latina. Ahí que Alejandro contó un poco la historia. Y es estatal, además. Acá está contando un poco. Somos la única transnacional de izquierda que hay en el planeta. Perdón, ¿y da pérdida? No. Caramba, no da pérdida. No, porque y tiene truco. A ver. La mitad del financiamiento, la parte que destinas a obra social, está financiada por el aparato del Estado. Entonces, tenemos que recuperar la otra mitad. La otra mitad obedece a reglas mercantiles. Y para eso tenemos 130, 140 librerías. Quiero que hablemos de la... Perdón, sí. La editorial tiene una cadena de librerías propias. Sí. 100 en México y una muy bonita aquí acá, en Buenos Aires, en Palermo. Sí. Bien. Enfrente del Parque Armenia, ya me lo aprendí. Sí. Donde se come muy rico. Sí. En el Parque Armenia no lo sé, pero en la librería hay muy buenos libros. Una zona, bueno, ahí la Plaza Armenia. La Plaza Armenia. La Plaza Armenia, pueden ir. Quiero aprovechar la oportunidad que estás acá, desarrollemos un poco la figura de Andrés Manuel, una figura tan importante, con este gesto además que hizo, que lo anunció, su último libro, que fue publicado hace algunos meses atrás, se llama Adiós, y dijo, por lo menos es lo que dijo, de hecho me lo dijo a mí cuando participé en una mañanera, que se va a retirar de la vida pública, que se va... Lo hizo. Bueno, lo hizo. Se va a Palenque. Sí. Ni siquiera Palenque, un ranchito cerca de Palenque. Bueno, que es en el sur de México, y se va a quedar ahí en... Bueno, contá un poco esa historia, porque es una novedad política eso. Sí, hubo un presidente que podía haber ganado con una mano en el bolsillo una reelección en el Congreso y hubiera ganado las elecciones sobradamente, que decide retirarse siendo fiel a la máxima:
maderista de sufragio efectivo, no reelección, surgida de la Revolución de 10, es una novedad. Pues sí, yo creo que forma parte del estilo que Andrés impuso. Otra cuestión que impuso Andrés es una enorme austeridad. Sí, él la llamó austeridad republicana. Bien. Apareció bajo la forma, todos los que trabajamos en el aparato estatal, de boletines, recortes, no sé qué, recortes de los recortes. Y nosotros fuimos más allá y planeamos que la nuestra era republicana y franciscana. Y todavía recortamos más. Eliminamos las ceremonias, no más ceremonial, ni una sola alfombra roja. Hemos ahorrado en alfombras rojas cantidades innumerables. De tiempo, además. Y de tiempo. Y casi no viajó al exterior, muy pocos viajes, Colombia, Chile. Chile. Haber viajado más, empezó a viajar tarde hacia América Latina, debió haberlo hecho mucho más, desde el principio. Hizo pocos viajes, algunos a Centroamérica, algunos a Cuba, y de Sudamérica tengo entendido que fue a Colombia y Chile nada más. Sí. Ahora, convengamos que la novedad de un personaje así no solo es una novedad en México. En general, un dirigente político que tiene ese caudal y con mucho menos, no se le ocurre pasar a cuarteles de invierno. ¿Esto qué es? ¿Una idea institucional o una idea de la calidad política? No, creo que es un problema de estilo. Volvemos a la referencia. Me preguntaban hoy en la mañana, ¿y qué es lo que te interesa del Che? Y dije, el estilo. El estilo de pasar por la vida de cierta manera tremendamente igualitaria, humilde. Su decálogo, el de Andrés, es un decálogo de 3 frases: no corromperás, no venderás, no traicionarás, no mentirás. Digo, es cuasi bíblico, chiquitito, y es el decálogo que le funcionó, En tu libro del Che, es muy notable la cantidad de presencia de argentinos, no solo en la dedicatoria, Massetti, Walsh, les das importancia y los recalcás no solo como un dato del paisaje. ¿Ves que ahí hay algo, digamos, de una suerte de tradición literario-política militante argentina que tiene hoy todavía algo que decir? Hay mi historia personal. Yo vengo diciendo que soy argentinófilo, no lo puedo evitar. Yo me formé con una foto de Walsh en mi despacho que me mira por encima del hombro y dice, ¿vas bien o no vas bien? Y me formé leyendo a Cortázar y leyendo a Viñas y leyendo a Bayer, ¿sí? Bueno, voy a fanfarronear. Yo soy el editor de los 5 tomos de la obra de Bayer, de Osvaldo Bayer. Sí, señor. Wow. Es una de las cosas con las que fanfarroneo de frente. Pero con razón tienes. Sí. Estoy de acuerdo contigo. Es para fanfarronear. El alemán era un genio. A mí me parece uno de los grandes creadores de algo que a mí me apasiona, que es la historia como narrativa, ¿no? Que me parece la única manera de hacer historia ya a estas alturas. Cuando vos no haces historia como narrativa, lo que haces es historia para especialistas. Agua. ¿Cómo? Fumo. Y bebo refrescos de cola, todos. Me contaron que tomás Coca-Cola. Sí, Coca-Cola, Pepsi-Cola, tu cola, Agra-Cola. Incluso me gusta la Turkish Cola que se bebe en Berlín. Caramba, ¿y eso qué es? ¿Adicción al azúcar? Sí, al azúcar y la cafeína. Claro. No bebo alcohol, no tomo café, no tomo mate, y entonces ¿qué hago? Pues me enchufo Coca-Cola todo el día. Está bien, de haber sabido te recibíamos con una buena Sería Coca-Cola. Una buena idea, todavía están a tiempo. Estamos a tiempo. Bueno, vamos a pedir una de 2 litros. A ver si la producción nos puede dar una mano, se puede traer una Coca de 2. Una latita de Coca-Cola para Paco Taibo, bien fría, o de Pepsi Cola, ¿no? De modo que la felicidad mañana arrancás con Coca-Cola. Sí. 2 cigarros y una Coca-Cola, punto de arranque. ¿Cuántos cigarros por día? Tengo que hacer confesiones aquí. Bueno, no es obligatorio, es una consulta. Digo, es para mantenerme informado. ¿Me estás consultando o me estás preguntando? Si es consulta, no te lo recomiendo. No, estoy seguro que no es recomendable. Pero yo te cuento, yo en mi juventud fumaba 3 paquetes. Sí, por ahí ando. Bien, con mi juventud dejé los 3 paquetes. Sí. Comentarios, como decía el otro. Quería no perder la oportunidad de hablar ahora del proceso que se inició con Claudia Sheinbaum.
la actual presidenta de México. Estamos aquí con Paco Taibo conversando. Arrancó fuerte, ¿no? Porque tiene por delante ni más ni menos que instrumentar una profunda reforma judicial que está teniendo enormes resistencias. Sí, pero todo ha tenido enorme resistencia ya. El castillo de naipes de la oligarquía, cualquier cosa que tocas provoca delirante resistencia. No me mires, no intervengas, salte de esto, deja que el pasado siga siendo el propietario de nuestras vidas. La derecha es muy, muy cerril en México, lo era, igual que aquí, supongo. Suele ser cerril, sí. Sí, cerril. Es una especie de comportamiento relativamente homogéneo. Sí. La variante es que aquí les tocó además un loco por presidente que introduce una variante novedosa, ¿no? En la vida. Tener a Trump en Estados Unidos, tener a Milei en Argentina, es una variante interesante. Porque bueno, salvo que los tengas que soportar, sí. A los dos, sí. Claro. O juntos. Bueno, escúchame, ¿vos me querés condenar? No, espero que no. Espero que no creo que vaya a durar mucho, ¿eh? Me remite a Hitler cuando era pintor de bocha gorda. ¿Por qué? Esta mediocridad vinculada con el aspaviento del discurso nazi está en el corazón de Milei. Ha logrado cosas notables, como que no le gusta el Papa, pero hasta a los niños ateos nos gusta el Papa. Bueno, te gusta porque no lo tuviste que soportar como cardenal. Al Papa. Ajá. Una cosa era como cardenal y otra como Papa. No he soportado a ningún cardenal, soy ateo. ¿Qué es lo que te gusta del Papa? Vigencia. ¿Qué es lo que te Su gusta? último discurso sobre el fomento a la lectura, lo firmo. Le dirigió a las comunidades religiosas recientemente formadas un discurso diciendo: leer es divertido. Yo le digo: bien, papá, basta ya de la pedagogía tradicional de con esto progresas. No, leer es divertido. Carajo, este papá. Sí, pero digamos, en México no hay redes sociales, internet, ¿no llegó todo eso? ¿Cómo no va a llegar? Los pibes jóvenes, las pibas jóvenes, sí. ¿Por qué agarran los libros más que en otros lugares? ¿Qué es lo que ocurre? No más, yo creo que menos. Nosotros vamos con hándicap negativo, no positivo. La batalla es para recuperar de toda forma de diversión facilonga. ¿Pues se pueden crear lectores donde no los hay? Sí, fíjate que sí. Si llevas un mensaje muy particular, que leer es apasionante, leer es revolucionario, leer es divertido, leer es desconcertante, leer es... Yo he llegado a hacer salvajadas, como llegar a decir: este libro es el libro que ni tus padres ni tus maestros te recomendarían jamás. Como para motivar el éxito de lo prohibido. Para romper. Claro. ¿Qué nos genera a los que somos lectores la relación con el libro? La genera curiosidad, subversión, provocación, ¿sí? Y acompañamiento. El libro te acompaña siempre. Pero tienes que saber qué es antes de acercarte. Entonces tienes que romper las barreras de es una cosa gorda, lenta y aburrida que la educación media nos ha podrido, porque al añadir lectura obligatoria en cantidades enormes rompió la cadena de la lectura por placer, ¿no? Bueno, lo mismo que estás diciendo del valor que le das al estilo, los personajes que te interesan y los políticos, lo estás poniendo en juego con el libro, estás corriendo la solemnidad y metiendo la aventura en el centro. Sí, esa es la idea. Llevamos 6 años con números muy espectaculares. Hemos creado 20.000 clubes de lectura de base en México. Impresionante. ¿Y qué lugar tiene la ficción 8, 9, en esto? Yo soy partidario de empujar por la ficción y no por el ensayo. Claro. ¿Por qué? Porque creo en la educación sentimental. Flaubert. Y no en la educación formal. ¿Una biografía como la de Cheque es una ficción o es un ensayo? No, es un ensayo disfrazado de ficción con técnicas narrativas. ¿Sabes la escuela de Bayer, hombre? A ver, sí, es la escuela de Bayer, sin ninguna duda. Pero además, a ver, la historia es un relato y el que no sabe contar no tiene la culpa el tema, tiene la culpa el que no sabe contar. Sí, señor, estoy asintiendo vigorosamente con la cabeza a esta definición. ¿Cuál es la diferencia entre educación sentimental y educación formal? La educación formal intenta que tú leas 25 renglones y sepas qué fue lo que leíste. Conocimiento, velocidad.
La educación formal exige que lees 25 renglones en no más de 4 minutos, ¿no? No exageres, porque si no ya se te olvidó cómo empieza cuando termina. La educación formal exige lectoescritura. Bueno, la educación sentimental no elige un carajo. La educación sentimental elige que lo que leíste te haya gustado, te haya conmovido, te haya desconcertado. Te cambie la vida. O te la cambie un poquito, o te afecte, o te toque, ¿no? Paco, ¿y vos estás escribiendo? Sí. ¿Qué escribís? ¿Qué escribo? ¿Qué es lo último que escribí? Cosas muy raras. Lo penúltimo que escribí es un libro que se llama Los alegres muchachos de la lucha de clases, que acaba de salir publicado en No América tuvimos Latina. tiempo de verlo. ¿De qué va esto? Va de 50 años de educación sentimental propia y de mis amigos, y cuenta las historias que me apetecía contar con absoluta libertad. Y lo siguiente es que terminé una novela corta que demuestra que la reconquista española fue de mentira y que el rey Pelayo no Ahí quería reconquistar. ahí está la tapa de tu libro, ¿podés mirar al monitor? Ese es el último. Exactamente. Los alegres muchachos, claro. Ahí está. Ahora, los alegres muchachos de la lucha de clases. Sí. Caramba, ¿cómo es eso? Puede ser alegre la lucha de clases. Los muchachos más deben nos ser vale, más nos vale, ¿no? Sí, es un reconocimiento de que estuvimos ahí porque queríamos, nadie nos forzó. Claro. Y al mismo tiempo gozamos en la intensidad de pelear en tu vida por lo que crees que es justo. Está llegando, me parece, mirá, La está llegando la Coca-Cola. Coca-Cola. Bien, Vamos todavía. Agarré reserva. Está llegando la Coca-Cola. Quiero escuchar el ruido. A ver, hagamos silencio, por favor. En este instante. Ese ruido de la latita de Coca-Cola que se está... la bebida que toma Paco Taibo. Podemos poncharlo, podemos hacer eso. Ahí está tomándose la Coca-Cola, podemos poner la Coca-Cola. Imagínate que de repente te llama el gerente de la Coca-Cola y te dice, hagamos una publicidad tomando Coca-Cola. No. Se sabe, ¿eh? No. que era las Oval- transnacionales. Durante un tiempo dirigí la Semana Negra de Gijón, el gran festival. De la Lomera Alegra en España. Vale decir que la principal embotelladora de Coca-Cola del mundo es una empresa mexicana, FEMSA, ¿no? No lo sabía. Yo lo que sí sé es que la huelga de Coca-Cola del 76, yo fui La miembro sufriste. del comité. Yo era el miembro del comité de soporte y auxilio. Y tirábamos botellas llenas de Coca-Cola a la policía. Y yo decía, no las tiren, primero las bebemos, no las tiramos. La mejor anécdota que escuché en mucho tiempo. Es un insumo insustituible. Bueno, estamos aquí con Paco Taibo en el tramo final del diálogo. Te agradecemos mucho, Paco, que hayas venido. Tenemos algunos minutos más para conversar. Quedó pendiente lo de Claudia Sheinbaum. Claro. Me gustaría que puedas hacer un perfil de Claudia, qué representa como cambio. Es ruda, es dura, es muy sólida. Es más de izquierda que Andrés. Es diferente. Me sorprendiste, ¿Eh? Me sorprendiste con eso. ¿Quién era tu informador habitual? Nadie, yo, mi percepción. Cambia de informador. No, Afina la percepción. mi percepción es más de izquierda que Andrés. Sí. Es que desde acá es muy difícil ver eso. Cuesta mucho trabajo vernos en América Sí, Latina, sí. pero Bueno. mucho trabajo. Los matices se nos van. Claro. Desarrolla es una pintura gruesa. Desarrolla por qué crees el perfil de No, que Claudia. creo, lo he vivido. Sí. Me he militado con Claudia desde hace 40 años. Wow. Digamos que tenés una idea no de circunstancias. ¿Qué significa ser más de izquierda? ¿Te referís a la formación cultural? ¿Te referís a las opciones políticas? ¿A todo eso? Al feeling, al estilo. Al estilo. Tu fórmula es Andrés tuvo que reeducarse. Andrés venía de la política tradicional, fue Claro. priista de joven, fue de la gala y el ruido. Ella se ahorró todo ese camino. Sí, y tuvo que refundarse a sí mismo Claro. como dirigente de la oposición. Claudia no tiene que refundarse, es la que es. Nunca fue otra cosa. Viene del movimiento estudiantil de los 70, Wow. no del 68, es muy joven para Claro, claro. del siguiente movimiento estudiantil. Viene de las organizaciones políticas de la izquierda militante.
en colaboración con... Tenemos ahí una imagen que quizás la podemos buscar, no sé si estoy tirando un penal, de Claudia Sheinbaum participando en una asamblea universitaria, una joven Claudia Sheinbaum, que es una imagen buenísima. Una imagen muy emotiva. Actual, muy de la Argentina de hoy. De Argentina de hoy, ¿no? Exacto. Paco, ¿tu fórmula es el estilo es el hombre? Anda, coño, no lo había pensado nunca así. Pero no hay ninguna duda que funda y contenido juegan el mismo papel. Sí. Por lo menos eso es lo que piensan los fabricantes de condones. Con mucho éxito. ¿Sabes qué? Hemos desperdiciado la palabra estilo y hemos dejado que sea secuestrada por las revistas de modas. Y el estilo no es eso. El estilo es el tono con el que recorres la vida, ¿no? Es la gabardina de Humphrey Bogart, pero no es la capa de Superman, eso está claro, ¿no? La capa de Superman es una mierda. La gabardina de Humphrey Bogart sí da puntos, ¿no? Y el estilo es cruzar por la tierra de cierta manera, y ahí por eso yo soy tan guevarista, porque el igualitarismo ultranza del Che a mí me toca el corazón y me ilumina. Yo aprendí a administrar una empresa de 1.000 trabajadores como el Fondo de Cultura, la aprendí con la escuela del Che, que es la escuela más rara para administrar una empresa que tiene que generar niveles de ganancia del 50% todos los meses, ¿no? ¿Y cómo hiciste? Estudié mucho. No administración de empresas en Harvard. En las primeras páginas del libro. A ver, yo entro en una librería del fondo y el librero, el bodeguero dice: hola, Paco. El día que diga señor director me pongo a temblar, algo mal debo estar haciendo. Paco, en la segunda o tercera página del libro vos decís: el Che en la industria en Cuba fracasó. Pregunta: ¿se aprende de esos fracasos? ¿Son fracasos que dejan enseñanzas cuáles? En el caso del Che es el problema de la pulsión a corto plazo y a mediano plazo. El Che podía introducir, y lo introdujo a lo largo de toda su vida, sistemas de presión moral muy potentes. Propaganda, discusión, ejemplo. Pero en el largo plazo no se sostienen. No tiene algo. Desgastan. Claro, pero no tiene algo de situación extraordinaria. Sí, pero no puedes vivir en términos de una situación extraordinaria que se prolonga más de 4 o 5 años. Claro. Y a mediano plazo que tiene que haber otro tipo de institución, otro tipo de regla. Tienes que ir modificando sin perder la esencia de los contenidos y haciendo procesos de regresión de vez en cuando. Esa es mi interpretación del fenómeno de la economía cubana. Tienes que volver a estímulos materiales. Dicho de otro modo, sirve para arrancar, no para sostenerse. O más bien sirve para arrancar de cierta manera y sostener de cierta manera. El Che lo dice, de repente dice a los trabajadores de una fábrica de bicicletas, les dice: a ver, compañeros, el que ustedes trabajen en una fábrica de bicicletas no les da derecho a tener una bicicleta primero que cualquier otro ciudadano. Bueno, el Che en términos de igualitario, nada. Y tú dices: no, sigue el ejemplo yugoslavo y piensa que, en la primera etapa no, igual, para todos. Pero en la segunda etapa la fábrica se volvió medio cooperativa. Los trabajadores adquirieron derechos sobre lo que producían. No eran estímulos materiales serios que permitían reactivar la economía, y la respuesta es sí. En Yugoslavia durante un tiempo la estructura de las cooperativas funcionaba. Entonces tienes que encontrar respuestas en el mediano y en el largo plazo. No todo debe estar sostenido sobre la espalda y de la voluntad. Estamos casi terminando este diálogo. Te agradecemos mucho, Paco. ¿Cómo te trataron en Argentina? ¿Bien? Bien, excepto el presidente. No, bueno, eso nos pasa a nosotros también. Ese es el elogio mayor, mi estimado. Yo estaba esperando que cuando llegara, ni se enteran que piden uno por aquí. Sí, decimos. No, estaba esperando cuando llegaran que me deportaran. No, ¿cómo te van a deportar? Por favor. Bueno, estamos terminando. Gracias, Diego. Hemos disfrutado mucho de este conversatorio. Gracias, Alejandro. Realmente hemos disfrutado mucho. Gracias, Paco. No sé si quieren decir alguna palabra final. No, me quedo con este cruce de este guevarismo que presentás, que es aventura, estilo e igualdad radical y descarada. Me parece extraordinario. Le añadiría cosas. ¿Cómo qué? Internacionalismo, a ultranza, nada extraño, mes ajeno,
voluntad de vagabundo, muy importante en la composición del pensamiento de Che, y kilos de pensamiento utópico. La utopía como material consumible y digerible. Ale, para terminar. A mí lo que siempre me gustó de Paco es la capacidad de contar bien una historia filosa, y que no deja de ser filosa y está además siguiendo el modelo de Walsh, bien escrita, sin hacer literatura, porque una novela no es un ensayo. Asiente con la cabeza, Paco. Tiene razón. Una novela es que compartimos un oficio, Paco, somos editores. Afortunadamente. Yo tengo ventajas, yo la mitad del tiempo soy escritor. Yo juego a la misma cancha. Bueno. Está muy bien. Bueno, después pueden intercambiar libros y demás. Pongamos la imagen de Claudia Sheinbaum, le vamos a pedir por favor a Emma, si lo podemos poner. Esta imagen me emociona mucho. Esta Claudia, ¿lo estás viendo en el monitor, Paco? Sí. Es una imagen de Claudia, en una imagen que se puede estar dando en estos momentos en una universidad de la Argentina, que están muchas universidades en todo el país, están siendo tomadas. Ajá. Filosofía y letras está tomada. Muchas. Sí, Después está filosofía sociales y en varias ciudades del país. En varios lugares del país. Años. Esto es, si no me equivoco, te lo puedo pasar con precisión, pero tengo entendido que es en el año 89, si no me equivoco. Es en el año 1989. Es una imagen de Claudia en una asamblea universitaria, mostrando una enorme potencia, que es la misma potencia que estaba mostrando en sus inicios como presidenta de México. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Estuvo divertido. La verdad, además me dieron refresco y todo gratis. Ya me voy. Eso de gratis no te lo creas. Sí. Si en las estaciones de radio se pudieran fumar, todo sería mejor. Está muy bien. Un abrazo muy grande, querido Paco. La lista de reclamos. Gracias, Paco. Ha sido un honor tenerte aquí en nuestro programa. Al revés, ha sido un honor. Gran admiración te tenemos y gracias. La verdad que hemos tenido una gran mañana. Una gran mañana, un lindo diálogo, una linda conversación. Un abrazo y nos vemos en México. Es un país, en México, un país que amamos. Queremos mucho a México. Es un país muy querido para nosotros. Hacen bien. Un abrazo tan grande. Tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. De Porfirio Díaz. Está muy bien. Era muy vivo, hijo de puta. Está muy bien. Vamos una tanda, dale, ya volvemos. Chao. Siempre soy con Daniel Tonietti. AM530. Somos Radio. En el CUI tenés muchos idiomas para aprender: inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino y muchos más. Cursos de 2 meses por Zoom y presenciales. Inscripción abierta. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en www.cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Todos tenemos un motor interno. Esa voz que nos dice: anda, agarra el auto y salí a la ruta. Tu auto también tiene un motor interno y con Infinia siempre rinde al máximo, porque es un combustible inteligente diseñado con una exclusiva tecnología para asegurarte la mejor performance. Con Infinia, tu motor anda mejor. El Teatro Roma de Avellaneda cumple 120 años y este 10, 11 y 12 de octubre lo festeja a lo grande. El Tiempo Habitado será un espectáculo único y multimediático con más de 180 artistas en escena, que va a retratar el pasado, presente y futuro de nuestra amada Avellaneda. Los esperamos como siempre con los brazos y las puertas abiertas de par en par. Municipalidad de Avellaneda. Gestión Jorge Ferraresi. ¿Qué es para vos bienestar? Para vos es que vivas consciente de tu alimentación, tu movimiento y tus buenas relaciones. Es conectar con el equilibrio en cada momento de tu vida, para vos y para tus afectos. Eso es bienestar integral, físico y emocional. OSDE, junto a vos a lo largo de tu vida. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-7583 www.sssalud.com.ar. Registro Nacional de Agentes de Seguro 40800. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 6.408.1. Tarifas de comunicación 0810-556-733. Nuestra web o contacto@voz.com.ar. Atención, tenemos que prevenir el dengue. Lava, tira y ya. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Alimentos Cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Café Bantú. Máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafebantú.com.ar. Las formas de enseñar cambiaron y acá en Vicente López no nos quedamos atrás. Me llena de orgullo poder decir que la única escuela pública certificada por Google de Argentina está acá, en nuestro municipio. Chromebooks, tablet, pizarras electrónicas son algunas de las herramientas que hoy están usando los chicos para prepararse para su futuro. La educación pública de calidad dice presente en Vicente López. Un recelú es una reidea. En Fervi reacondicionamos equipos para darles una nueva vida. Entrá a fervi.com y llévate tu celu como nuevo al mejor precio, en cuotas sin interés y con un año de garantía. Fervi, chequeado, reacondicionado, garantizado. R con R guitarra, R con R reciclable. Recordá que los miércoles en Morón solo se retiran residuos reciclables como papel, cartón, botellas, lata, plástico, metal. Todo limpio y seco. Re fácil. Municipio de Morón, corazón verde del oeste. Siempre soy Daniel Tonietti en la mañana de la radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Escuchando a Carlos Alberto García Moreno, probablemente para mí, de los discos de Charlie, el que más me gusta de todos, Kids Modernos, de esa trilogía del punto más alto de un artista popular que yo conozco, que es Yendo a la Cama al Living, Kids Moderno y Piano Bar. Hay un muy buen podcast producido por nuestros amigos y amigas de Futurock, que es extraordinario con respecto a ese tema, y tengo entendido que el podcast además derivó en un show, en una presentación y demás. 11 y 13 minutos, se acaba de ir Paco Taibo de aquí de nuestro programa. Hemos pasado un gran momento radial con Paco Taibo, una figura muy relevante del ensayo, del periodismo, de la literatura, de la política, de la referencia de América Latina. Y estuvo conversando aquí con nosotros hace minutos. Próximamente lo vamos a publicar en las redes. Estén atentos al canal de YouTube de AM530 Somos Radio. Está aquí con nosotros Juan Luis González, amigo y compañero. ¿Cómo estamos? Buenas, ¿cómo te va? La canción sin fin, gran podcast. Lo fui a ver en vivo también. Es espectacular, Mirá que un fanático de Charlie, pero te enterás cosas, está muy bien contado. Está bien contado de alguna manera. Yo escuché el podcast, no vi el show en vivo. ¿Qué tenemos para hoy, compañero? Falleció ayer el tío de Victoria Villarruel, Ernesto Villarruel, que por un tecnicismo, que la justicia es así, no podemos decir que es un genocida,
pero los delitos por los cuales se lo procesó y detuvo están semi probados. Vamos a repasar un poco ese caso. Victoria, la vicepresidenta, anda ahora en España. Ayer estuvo en un congreso de víctimas del terrorismo. Se quejó de que le estén dando, o que está la idea de que le den libertad a presos de ETA. Así vamos a repasar la historia de Ernesto y la actualidad de la vicepresidenta. Muy bien. ¿Qué tenemos para hoy, compañero Jorge Autopercibido en Sodor? Dani, ¿cómo estás? Mira, tenemos varios temas, empezando por una especie de breaking news que acaba de ocurrir con movimientos en la CGT. Sí. Hace instantes acaba de comunicar Mario Paco Manrique, también diputado nacional, secretario gremial de la CGT, que se va de la Central Obrera. El primer dirigente de peso que dice, me voy porque están dialogando con Javier Gerardo Milei. Ahí está, breaking news. Se va Paco Manrique de la conducción de la CGT después de que se va, no se va él, se va Esmata. Mira, no lo aclaró, no se lo preguntaron, no lo aclaró. Estoy averiguando a ver si dejan el lugar institucional o es una decisión personal. A ver, que se vaya Paco, conociendo un poquitito, y vos lo conocés no un poquitito, sino muchito, cuál es la conducción de Esmata, el rol de Ricardo Piñanelli. Sería difícil que sea un tema personal. Lo que representa el acuerdo, la alianza, el vínculo entre Piñanelli y Paco Manrique, puede ser que se vaya Paco Manrique, que era secretario gremial, ¿no? Secretario gremial. Que se vaya Paco Manrique de la CGT y no se vaya Esmata de la CGT y Esmata no reemplace a Paco Manrique, se entiende el concepto, o sea, para decir una manera, deje, entre comillas, vacante, la silla vacía, pero no se vaya como organización, pero es un gesto político importante. Es un gesto muy importante, no te lo confirmo lo del Esmata en sí, porque desde hace un tiempo, aparte, cambió el estatuto de la CGT y ya no es más unipersonal el cargo, sino que es bipersonal. Se nombra para el cargo a un hombre y una mujer, por lo tanto hay que esperar la comunicación oficial del Esmata, pero lo acaba de anunciar Mario Paco Manrique después de que Pablo Moyano anunciara que podría hacer algo similar. Muy bien. La expectativa en el día de hoy tiene que ver con lo que está ocurriendo en el interior del Parlamento, más precisamente en la Cámara de Diputados, donde se está debatiendo si el gobierno logra conseguir un tercio de voluntades de los presentes, básicamente con el proyecto de ley de insistir con la ley de financiamiento educativo, que sería rechazar el veto. Los efectos políticos sería rechazar el veto. Aparentemente, esto lo vamos a ver. Están voto a voto. Aparentemente están voto a voto. Lo que trasciende bajo cuerda, hay que ver si se termina de verificar en la realidad, es que el gobierno tendría entre ausencias, voluntades, la decisión casi mayoritaria del bloque del PRO, del macrismo, estaría en condiciones de sostener el veto, en lo que representaría otro triunfo de carácter político para el gobierno. Todavía no lo sabemos, eso se está votando hoy por la mañana. Hoy se va a votar, mejor dicho, se está comenzando la sesión. En estos momentos es bueno el detalle de que necesita un tercio de los presentes. De los presentes. Porque cambia el número, ¿no? Sí. No es lo mismo necesitar 87 que necesitar 82, 83, sí, 84. Esto a propósito, además, te lo quiero decir en particular, esto a propósito de algunas ausencias que resultan... Volvió el COVID. Muy llamativas. Sí. Casualmente volvió el COVID. Sí. En este caso de la diputada Alejandra Torres, diputada nacional de Hacemos por País, que estamos hablando de el bloque de Randazzo, de Exacto. Pichetto, causó la primera, Schiaretti, ¿no? Torres causó la primera renuncia, la primera expulsión de este gobierno, que fue la de su marido Osvaldo Giordano. Responde a lo que sería el cordobesismo. Exactamente. Responde a lo que sería el Schiaretti, ¿no? Sí. Debido a que estoy transitando problemas de salud, entre ellos COVID, dijo varios problemas de salud, entre ellos COVID, no podré asistir a la sesión de mañana, esto lo anunció en el día de ayer, donde debatiremos el veto a la ley de financiamiento universitario. Pero, a ver, no puede ir porque tiene COVID,
pero manifiesta cuál es su posición en Twitter. Ayer es curioso, es un COVID, debe ser nuevo, COVID vía transferencia bancaria, uno de ese estilo nuevo de COVID. ¿Cómo? No digo que debe ser alguna cepa nueva. ¿Es un COVID bancario? Claro, debe ser. No existe el COVID bancario. Te voy a decir la verdad, estás inventando cosas. Yo quiero que hablemos con un especialista. Bancario, y porque ayer estuvo en un evento, Alejandra Torres. De hecho lo anunció y lo promocionó ella a sus redes. Ayer mismo, Bueno, ayer estuvo en el evento. Y a la noche le agarró. Te voy a decir, fulminante. a la 21:30 horas me cierra perfecto. Muchas Juan, veces va al evento, la contagian de COVID, se le manifiesta. Exactamente, justo se le manifestó el COVID. Justo pasó el alias y le ves, ¿no? Pasame el alias, claro. Uy, tengo COVID. No dice fuerte, pues para no poder ir, además no imagino que Torre maneje su propio auto, que la lleva el chofer, se sienta a la banca, vota, pero bueno. Quiero reafirmar mi postura sobre este tema. Las universidades son el pilar y el futuro de nuestra sociedad. No podemos concebir un país con universidades financiadas. Por ello, rechazo el veto a la ley de financiamiento educativo por Twitter. Qué líder, Y tengo COVID. Muy bien. Y no puedo ir. Ahora, qué triunfo político de Milei, porque no es que se metió. Estoy para un personal, ¿no? Total, no es que se metió con un tema. Es tremendo, era. Esos no son. Era Norma Rostito en Twitter. ¿Ese espacio no es el que tiene más cercano Guillermo Moreno? Pregunto, el de Randazzo, Pichetto. Este espacio es el espacio del pichetismo. ¿No es el que es más cercano a Guillermo Moreno? Bueno, estar atenta. Digo, porque Guillermo Moreno, que anda pidiendo juicio político por todos lados, los más cercanos le votan hasta el veto de las universidades, ¿no? Estamos, porque este no es el espacio más cercano de Guillermo Moreno, el de Pichetto, claro. Digo, anda pidiendo que sumar diputados de cualquier lado para hacer juicio político y no logra ni siquiera que sus propios diputados rechacen la ley bases o rechacen un veto al financiamiento universitario. Es raro, ¿no? Bueno, también la que está acompañando el veto presidencial es Sabrina Ahmedchet, que tengo entendido que ella es docente universitaria también, ¿no? Warner también. Salía de la facultad. Tengo entendido que ella es docente universitaria. Sí, es diputada del PRO, es diputada del PRO de origen medio radicalote, ¿no? Su antecedente, su primera cadena de ADN de identidad política es medio radicaloide. Ahora está en la escudería de Patricia Bullrich. Eso nos sorprende. Estaría acompañando. También los Penato, ¿se acuerdan de los Penato? Trabajadora incansable, orgullosa de ser parte del equipo PRO, diputada nacional, una de las grandes impulsoras de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿A cuántas compañeras se emocionó, no? Sí, claramente. Bueno, como gran visitante al despacho de Sergio Massa cuando Massa era presidente de la Cámara de Diputados. Bueno, era presidente de la Cámara de Diputados, ella diputada, recibe a todos los diputados y diputadas. Está bien, es el rol de un presidente de la Cámara. Del lado de los Penatos, digo, llamativo, pues ya era de la lógica centrista, larretista, Bueno, ahora está hipermileísta. Tanto es así que medio que le junta los votos a Milei. Empezó la sesión en diputados. Por la información que circula, hay que ver si termina de verificar. También habría algún tipo de deserciones de diputados de Bereltinec, ¿no? De los que responden a Rovira Misiones, algún salteño que viste que hay mucho tránsito y capaz que no pueden llegar, ¿no? Me imagino, ahora, ya sabemos. Más allá de los votos, el triunfo de Milei es un tema recontra mega sensible, de facultades tomadas en todo el país. Hubo marchas y Milei con 2 escarbadientes está sacando adelante un veto. Digo, habla también del momento político del gobierno. Vamos a escuchar a Pablo Moyano hablando sobre el paro del gremio de transportes. Esto venía hace rato charlando en la mesa, donde estamos el 99% de los gremios del transporte, de todas sus modalidades, ferroviario, camionero, aeronáutico, portuario, marítimo, el subte, y hoy en un plenario muy importante se ha decretado que el 30 de octubre, el paro general de todas las organizaciones de transporte y la continuidad de un plan de lucha que se va a iniciar precisamente a partir de ese día.
¿está asegurada tu continuidad en el Consejo Directivo de la CGT? No sé, creo que vamos a laburar acá el 30 de octubre para que sea un paro contundente y después veremos qué medidas tomamos, si la continuidad o no. Dialogar con el gobierno no sirve para nada, hay que confrontar. La verdad que no entiendo ir a hablar con funcionarios donde le cagaron 10.000 pesos a los jubilados hace 15 días, los cagaron a palo, le quieren sacar el presupuesto universitario, la inflación, bueno, hay un montón de cosas que se tienen que discutir dentro de la Secretaría y lamentablemente no está pasando. Anticipada de alguna manera la decisión de Paco Manrique en Pablo Moyano. En Pablo Moyano, después de lo que anunciamos ayer, dieron una conferencia de prensa, ratificaron el paro del 30, ahí... entre nosotros hay un diferendo entre los gremios del transporte que no lograron saldar porque básicamente la UTA no quería parar. Entonces, ir a un paro sin la UTA les pareció que podía ser poco contundente y que los desgastaba, por eso prefirieron estirar la definición hasta el 30 de octubre. Esto que dijo Pablo Moyano llega, Dani, 24 horas después de lo que fue una reunión que trascendió recién ayer por la tarde entre Pablo Hugo Antonio Moyano y Cristina Fernández de Kirchner en el Instituto Patria. Vía, si se quiere, Mariano Recalde, se reunieron en el Patria. Pablo fue acompañado de su hijo, también fue acompañado de Pablo Flores, el secretario general de la FIP, y de Graciela Leñá, dos dirigentes de su más extrema confianza. Charlaron respecto de la situación política, económica y también de la situación del PJ. Cristina ya había aceptado el operativo Clamor, por decirlo de alguna manera. ¿Y Pablo la va a acompañar? Pablo dio la impresión de que la va a acompañar, no lo manifestó públicamente, pero dio la impresión de que la va a acompañar. Y la persona que hizo de puente ahí me parece que es una persona que puede ser clave para lo que viene. ¿Quién? Mariano Recalde, que es uno de los puentes, quizás el único que queda sólido entre Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof. Probablemente sea él quien pueda reunir esas piezas que, según me dijeron, de paso ratificamos lo de ayer. Es conocido lo que decís vos, es cierto, es histórico que Mariano siempre fue muy en un punto axelista. Amigos, son amigos además, mantienen una relación desde hace mucho tiempo. De hace años, sí. Previo, de alguna manera, vienen de la universidad. De la universidad, cuando ambos militaban en diferentes universidades. Porque hoy, mientras venía para acá, los escuchaba a ustedes y justo me llamaron por teléfono. El primer laburo que tiene en el Estado Axel es en Aerolíneas Argentinas. En Aerolíneas con Mariano. Con Mariano Recalde. Y me contaron, o me ratificaron lo que decíamos ayer, que Axel efectivamente se enteró del operativo Clamor y de la aceptación del operativo Clamor por Twitter. Todavía no hablaron. Fuerte, así que Mariano Recalde, hay mucha expectativa con el acto del 17 de octubre en Berisso. Si va a estar Cristina o no va a estar, o no va Cristina. Exactamente eso, porque también se reunieron para la organización. En la reunión de organización hay muchos dirigentes políticos, sociales, pero también sindicales. Vos viste que en Provincia de Buenos Aires las CTA se reunieron para respaldar la candidatura de Axel. La CGT está respaldando la candidatura de Axel. Hasta donde están organizando, el único orador hasta hoy sería Axel Kicillof. Hasta ahora. Y la única manera de que eso cambie es que Cristina lo llame a Axel y lo arreglen entre ellos, porque los organizadores no van a invitar a Cristina sin la venia de Axel Kicillof. Por lo tanto, para eso dependen de una conversación privada. No me diga que empezamos de vuelta con el pimpinelaje de vuelta. No lo sé. Yo te por digo, favor. Te digo que los organizadores, el acto es para Axel en la provincia de Buenos Aires. Si llega a ser para Cristina, va a depender de una relación que ya... Yo, si me queda una sola ficha en el bolsillito chico del jean, yo me juego una ficha a la lista unidad. Si me queda una sola ficha, no digo que termina pasando, si me queda una sola ficha. ¿Lo escuchamos a Paco Manrique? ¿Lo tenés ahí a Paco Manrique? Hoy a la mañana, Paco Manrique diciendo... Por eso digo, no me representa más esta CGT, porque yo tampoco soy de esos dirigentes que usan el paro livianamente, ¿viste? Paro. No, el paro todos sabemos que los que conducimos sabemos una herramienta que tenemos en casos extremos. Ahora, ¿cómo voy a crear conciencia como CGT en los laburantes para poder enfrentar situaciones como las que se nos vienen si los laburantes no conocen mi voz? No hizo una conferencia de prensa la CGT para explicar qué habló con el gobierno, qué está discutiendo, si no consigue los logros que está discutiendo, qué es lo que va a hacer, cómo nos vamos a parar enfrente de la problemática social y laboral que tenemos.
Paco Manrique de la CGT se va. Después que Pablo haga lo que él entienda que tiene que hacer, yo lo voy a respetar. La conducción es el único tipo que respeto, porque con sus defectos, con sus virtudes, si algo que tiene Pablo es la coherencia. Pero alguien tiene que dar los primeros pasos. Porque si nosotros arrastramos a la fuerza, o con promesa, o de la forma que sea, a otros dirigentes, estamos haciendo lo mismo que hacen estos muchachos. Paco Manrique anunciando que se va de la CGT después de que Pablo Moyano dejó trascender ayer que el 30 de octubre, tras el paro de transporte, podría hacer lo mismo. Es el primer paso, un proceso que ya vivimos. No sé si para los que tienen memoria, en el gobierno de Macri, ¿te acordás que hubo renuncia de Pablo Moyano, una fractura? Después trataron de arreglarlo y pegarlo hasta llegar al final del mandato. Veremos qué otros gremios acompañan a Paco Manrique y qué es lo que se puede armar por afuera. Paco Manrique, para aportar el dato también hay que decirlo, es un dirigente sindical muy cercano a Cristina Fernández de Kirchner. Bien, Juan, murió el tío de Victoria Villarruel, que zafó por Alzheimer, ¿no? De una condena por delitos de lesa humanidad. Exactamente. Victoria Villarruel, siempre que habla de su familia y de lo que ocurrió en los 70, prefiere recordar a su padre y sobre todo prefiere recordar la etapa del padre como combatiente de Malvinas. Bueno, hay cosas que la vicepresidenta prefiere no contar. Una es que el padre participó y dice estar orgulloso de haber luchado contra la subversión en el operativo Independencia, después en la Tucumán de Antonio Bussi, en su momento empleador de Milei. Esa es otra historia. Y ayer murió Ernesto Villarruel, que es un caso que yo vengo siguiendo hace tiempo porque de esos vericuetos que tiene la justicia y bueno, las garantías legales, que está muy bien que la tenga, que no las tenía la dictadura militar, hizo que Ernesto Villarruel zafara de ser condenado y que nosotros no podemos estar diciendo ahora murió el tío genocida de Villarruel. Ahora, los casos por los cuales se lo investigó, se lo procesó y él se fugó y se lo detuvo están bastante documentados. El 17 de febrero de 1977, personal del Regimiento de Infantería número 3 de La Tablada fue a secuestrar a Mario Rubén Arrozagaray y a su novia Guillermina Silvia Vázquez. Ambos tenían 30 años, ambos eran militantes montoneros. A Arrozagaray se logra escapar, tira unas granadas, los policías los militares lo persiguen y él en un intercambio de armas de fuego termina matando a uno y logra escapar. No así Vázquez, que no se entera de este allanamiento y llega después a la casa, es detenida, la llevan al Vesubio y ahí es torturada y finalmente desaparecida. Es una de desaparecidas de la dictadura, este centro clandestino que ocurrió la matanza, uno de los más terribles de la dictadura militar. Ahí desaparecieron entre otros Oesterheld, que ahora dentro de poquito va a salir la serie del Eternauta. Ahora, lo impresionante de toda esta historia es que el tío Villarruel fue quien dio la orden de ir a buscar a estos dos montoneros, a estos dos militantes en el 77. Esto queda documentado en el juicio y en el procesamiento de Villarruel que hace Daniel Rafecas en el año 2010. Ahí de hecho está indagado, está la causa en internet si la quieren buscar, aparece mismo hablando el tío de Villarruel contando que él dio la orden. Bueno, finalmente se lo procesa a Villarruel en el 2010, al tío, estamos hablando de Ernesto Villarruel. Villarruel se declara prófugo de la justicia y una cosa muy increíble es que lo detienen cuando va a votar en el 2015. Casi el meme ese de no puedo, tengo que ir a votar, que una gran signo de pregunta que a quién habrá ido a votar Ernesto Villarruel. Cuando va a votar en el 2015 lo detienen, está varios años detenido. En el 2022 llega la condena por las causas del Vesubio 3. Hay 10 militares condenados por delitos de lesa humanidad y por el agravado caso Alzheimer que tenía Ernesto Villarruel. Estamos en junio de 2022. No lo condenan. Finalmente ayer murió el tío de Villarruel, pero bueno, insisto, si tienen un rato vayan a buscar la causa Vesubio 3, ahí está bastante probado el rol de Ernesto Villarruel en esto y bueno, su estado de salud lo terminó haciendo zafar. Gracias, querido Juan Luis. Vamos a una tanda, pero antes le tengo que contar que hoy en ECAS, ofertas especiales en ECAS. Por ejemplo, coliflor, 2 paquetes
por 2.500 pesos. Brócoli 2 por 1.500 pesos. Verdura de producción larga y generalmente cara, hoy a la mitad de precio. Y además lechuga al kilo 800 pesos. Directo de las familias productoras. Hoy Banaecas de nuestra parte tienen descuento. Y acordá que todos los martes y jueves descuento 15% para los jubilados. Y además 10% de descuento para todos los oyentes de Siempre Soy las veces que vayan, de lunes a lunes. Banaecas, el abasto en 461 de Serrano, Díaz Vélez 3761 y en Arana 293 en Monte Grande. Vamos a una tanda. Cuando volvamos estaremos hablando con Alfredo Serrano Mancilla. Atención lo que está sucediendo en Colombia, porque Gustavo Petro, el primer gobierno de izquierda de la historia contemporánea de Colombia, dice que comenzó un intento de golpe de Estado a partir de la acusación en contra de Gustavo Petro de la Comisión Nacional Electoral por aportes durante la campaña presidencial. Algo que me huele muy parecido a lo que sufrió Dilma Rousseff en Brasil. Muy parecido. Denuncia golpe de Estado Gustavo Petro y además una importante movilización. Vamos a la tanda, cuando volvemos lo estamos analizando con Alfredo Serrano Mancilla. Siempre Soy, con Daniel Tonietti. Somos Radio AM530. Todos tenemos un motor interno. Esa voz que nos dice, anda, agarra el auto y salí a la ruta. Tu auto también tiene un motor interno y con Infinia siempre rinde al máximo, porque es un combustible inteligente diseñado con una exclusiva tecnología para asegurarte la mejor performance. Con Infinia, tu motor anda mejor. Ahora podés tener Movistar con todo, con Movistar Fibra, con celular y con Movistar TV. Todo junto te conviene más, porque con todo es mejor. Más información en www.movistar.com.ar. El Teatro Roma de Avellaneda cumple 120 años y este 10, 11 y 12 de octubre lo festeja a lo grande. El Tiempo Habitado será un espectáculo único y multimediático con más de 180 artistas en escena, que va a retratar el pasado, presente y futuro de nuestra amada Avellaneda. Los esperamos como siempre con los brazos y las puertas abiertas de par en par. Municipalidad de Avellaneda. Gestión Jorge Ferraresi. En el CUI tenés muchos idiomas para aprender. Inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino y muchos más. Cursos de 2 meses por Zoom y presenciales. Inscripción abierta. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en www.cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Se viene el primer Congreso de Educación de San Martín del 22 al 24 de agosto en el Complejo Cultural Plaza. Hasta el 7 de junio podés enviar tu propuesta para participar de las mesas y contar tu experiencia. Más info en sanmartin.gov.ar. Primer Congreso de Educación en San Martín. Identidad, desafíos y futuro. Te esperamos. Municipalidad de San Martín. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. La economía no es una ciencia oculta. La información que Rulo de la Torre analiza en Siempre Soy la encontrás en www.motoreconómico.com.ar. Seguí a Motor Económico en todas las redes. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno.
La prevención del dengue es todo el año. El dengue no descansa. Aunque el frío mantenga a los mosquitos lejos, sus huevos pueden sobrevivir. No esperes al verano. Prevenir es algo que debemos hacer todo el año. Descacharrá, tapá, limpiá y cambiá el agua de los floreros y bebederos de las mascotas periódicamente. El descacharreo es muy importante. Recipientes pequeños, baldes, neumáticos o cualquier cosa que junte agua limpia puede constituir criaderos de mosquitos. Digámosle no al dengue y desechemos el agua estancada. Tigre, municipio. Siempre soy Daniel Tonietti en la mañana de la radio, AM530. Construimos comunidad, buscamos la verdad, siempre. Hay una democracia o hay una democracia. Presidente, llegará hasta donde el pueblo diga, no importa mi vida, hasta donde el pueblo diga. 5 politiqueros pagos no van a hundir la democracia en Colombia. Se creen con el derecho de burlarse del voto popular y aquí no hay un pueblo arrodillado. Aquí no hay un pueblo aterrorizado, aquí hay un pueblo que sabe que no puede seguir viviendo como lo han mantenido y ustedes son testigos de ello, sino que aquí tiene que haber una nación que construya justicia, que construya libertad, que nos podamos entender entre diferentes, que los bandidos dejen el país. Al que escuchamos ahí es a Gustavo Petro, que ayer en las redes sociales denunció el inicio de un golpe de Estado en Colombia. ¿Qué es lo que está pasando? Y ahora lo vamos a estar analizando con Alfredo Serrano Mancilla, que es director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Y lo vamos a desarrollar porque es muy importante lo que está sucediendo en este intento de golpe de Estado contra Gustavo Petro. Y vamos a traer acá a abordar quiénes están detrás de ese intento de golpe de Estado. Vamos a contar un poco la historia brevemente porque es un tema bastante complejo. El Consejo Nacional Electoral de Colombia aprobó en el día de ayer de modo formal una investigación a propósito del financiamiento de la campaña presidencial de Gustavo Petro por violar los topes de los aportes electorales. Esto lo hizo la Comisión Nacional Electoral, que es no es un tribunal, sino es un organismo administrativo, que está compuesto, y esto es importante, por 9 miembros, de las cuales la mayoría de los miembros son exparlamentarios y la mayoría de los miembros son exparlamentarios del Centro Democrático. O muchos vinculados al Centro Democrático, que es el partido de derecha que lidera Álvaro Uribe. De hecho, la acusación fue impulsada por Álvaro Hernán Prada, que es miembro del partido de Álvaro Uribe. Ahí está la cuestión. La votación fue 7 votos a favor de iniciar la investigación, 2 votos en contra, que fueron los 2 personas que están vinculadas al pacto histórico, que es el frente político que encabeza Petro. Bueno, Petro denunció en el día de ayer el inicio de un intento de golpe de Estado. Para analizar esto, la situación precaria que está viviendo Colombia, estamos con Alfredo Serrano Mancilla. Alfredo, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Preocupado, muy preocupado. Bueno, fuerte la denuncia de Petro, ¿no? El inicio de un intento de golpe de Estado. ¿Quiénes están detrás de esto? La derecha colombiana, y no hay que perder de vista la derecha internacional. No, Colombia siempre fue un feudo de la derecha internacional, un feudo desde con muchísimas bases militares estadounidense, y siempre fue probablemente uno de los grandes laboratorios, ¿no? de cómo aniquilar. Cuando digo aniquilar es matar literalmente a la izquierda disidente. Ha habido tantos y tantos y tantos ejemplos de todas las torturas y matanzas que ha hecho la derecha colombiana sobre cualquiera que pensara diferente. Es el primer presidente de izquierdas, Gustavo Petro, claramente de izquierdas, y que además está intentando transformar Colombia. O sea, no solo gana, porque es más fácil ganar que luego intentar transformar las cosas, y él intenta transformar el sistema de pensiones privadas, el sistema de salud privada,
la legislación laboral neoliberal, la política de educación, ponerle límites a la banca, establecer reglas del juego en materia de políticas sociales diferentes. Todo esto lo está intentando llevar a cabo en un periodo de 2 años y pocos meses. Y lo importante, como tú bien dices, se le ha intentado parar con el anterior fiscal Barbosa. El fiscal anterior ya termina su periodo, y es curioso que termina el periodo del fiscal Barbosa, que venía intentando llevarlo a un juicio a través de la vía de la corrupción, cosa que no logró, porque no había nada que lo acreditara. Se va el fiscal general Barbosa, opositor a Petro, y buscan esta artimaña que, como tú bien has explicado, el Consejo Nacional Electoral se extralimita, porque lo que hace es usurpar competencias penales cuando tiene competencias administrativas. ¿Por qué necesitaba competencias penales? Porque era la única manera de que a partir de una denuncia penal, insisto, extralimitándose de sus competencias al Consejo Nacional Electoral, los podía llevar a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, el Congreso, dicho de una manera más simple para la gente que nos escucha dando afuera inicio de Colombia. a un posible juicio político y una eventual destitución. Claro, porque el presidente tiene una suerte de fuero presidencial que solo puede ser sorteado si hubiera una denuncia penal en su contra, que lo asume por competencias constitucionales la Cámara de Representantes en su comisión establecida, y luego debería de ir al Senado si va pasando por esas diferentes etapas. Como no había ninguna denuncia, ningún proceso penal que llegara a buen puerto, bueno, buscan el mecanismo de una irregularidad administrativa en materia de contabilidad en campaña, que además es aberrante, porque incluso buscan momentos postelectorales para sacarlo como pruebas en contra de Gustavo Petro, pero detrás de esto, y no nos podemos engañar, hay una voluntad política de sacar al presidente electo democráticamente, que sigue teniendo el aval de la mayoría de los y las colombianas. De hecho, quisiera poner encima de la mesa, por la última encuesta que hemos sacado publicada en CELAC Data respecto a la imagen del presidente Gustavo Petro, sigue siendo el dirigente político en Colombia con el mayor volumen de imagen positiva, a diferencia de cualquier otro opositor. Es decir, sigue siendo la centralidad política con mayor imagen positiva. Vayamos a ese punto, casualmente. Ahí estamos viendo la encuesta de CELAC, la encuesta de CELAC publicada, tengo entendido, en el día de ayer. Imagen positiva de Gustavo Petro, 38.2% de los votos. Tiene una imagen negativa alta, vale decir, como el resto de la clase política dirigente en Colombia. Acá podemos decir que es una marca de época, ¿no? Que los dirigentes políticos tienen más imagen negativa que imagen positiva, pero aún así vale destacar que Petro es el dirigente político de alcance nacional con mayor imagen positiva. Tal cual, de hecho, si lo comparamos con Uribe, que sería el factor siempre desestabilizante de la derecha colombiana, tiene una imagen negativa muchísimo más alta que Petro. Si miramos el poder mediático hoy encarnado en Vicky Dávila, directora de una revista como Semana uribista, que además se ha coqueteado con la posibilidad de ser candidata presidencial, también tiene una imagen negativa muchísimo más mayor que Gustavo Petro. María Fernanda Cabal, podemos seguir dando cualquier tipo de nombre, o incluso cuando valoramos la labor del Congreso o la labor de la oposición política, también la imagen negativa es muy por encima de Gustavo Petro. Y yo creo que esto es lo relevante. Saben que no lo han podido sacar con los votos, no lo han podido sacar con las marchas y protestas, no lo pudo sacar el fiscal Barbosa, y ahora buscan esta última artillería pesada, que es eso que tú planteabas, el juicio político, insisto, partiendo de un requisito irregular, que es usurpando competencias que no le toca al Consejo Nacional Electoral. Me recuerda, como tú bien planteas, a lo que hicieron contra Dilma Rousseff, que tú bien conoces, con un tema de incluso de manejo de cifras presupuestarias, el pedaleo de aquel momento, ¿no? Un tema menor, ¿no?, que se dispara con el inicio de un impeachment, como el caso de Brasil, en este caso la posible destitución de Petro. Pero hay un elemento central a tener en cuenta, Alfredo, en esto. Al momento que se lleva adelante el juicio político en contra de Dilma Rousseff,
que es sustituido, primero que es un golpe interno, porque el que asume es su vicepresidente, Michel Temer, pero los niveles de aceptación que tenía a ese momento Dilma Rousseff eran de 8, 10 puntos de aceptación. En este caso estamos hablando de Gustavo Petro, que tiene casi 38, 39 puntos de aceptación. De hecho, las encuestadoras más ideológicamente de derecha, si le quieres llamar así, Inbamer y Guarumo, que son publicadas hace poco, le siguen dando 30-31 puntos de imagen positiva. Más allá de la diferencia que podamos tener, efectivamente, Gustavo Petro tiene mayor volumen político y aparte tiene una diferencia respecto al caso de Dilma Rousseff, que al menos yo le encuentro a Gustavo Petro, y es la firmeza. No solo cuando hace una locución en Naciones Unidas, que la hemos escuchado respecto a cómo resignificaba el tema del libertario a favor del 1%, sino lo hace permanentemente puertas adentro. Este discurso que habéis escuchado de dejar claro que no va a salir de ahí, salvo que el pueblo se lo pida, y que apostaría y dejaría hasta su vida, él tiene una gran firmeza, en la toma de decisión. Desde el día que simbólicamente pidió que la espada de Bolívar estuviera en la toma de posesión, y lo recordaremos todos y todas, hasta el primer día hizo una reforma tributaria, incluso ahora, fíjate qué interesante, le discutió el arco parlamentario opositor que había un déficit fiscal en el presupuesto y que eso no debe ser así. Y dijo, vale, no tengo ningún problema, lo vamos a resolver a través del impuesto indirecto a los que hacen apuestas y juegos de casino. Y entonces ya se cambió las reglas de la discusión. Es decir, es muy firme, muy claro, muy convincente, y yo creo que a día de hoy tiene un apoyo suficiente, que no es un apoyo electoral, es un apoyo político, que no es lo mismo. Bien, dificultades en la gestión. Vamos a ver otra de los resultados de la encuesta de la CELAC, es la imagen número 4. ¿Culpa del gobierno o del Congreso? Teniendo en cuenta que hay un debate político en Colombia con respecto a eso, que el Congreso pone trabas constantemente, un 46.8%, que el gobierno no sabe gestionar mejor, 43.7% de las opiniones. Alfredo. Dani, ese es un aprendizaje, ¿no? De que aunque tengas una minoría en el Congreso, tú tienes que intentarlo. Y esto creo que en gobiernos pasados, en la Argentina y en otros lugares de América Latina, uno solo hace un tema de contabilidad de cuánto tengo. Bueno, tú tienes que intentarlo políticamente. Gustavo Petro se atrevió con todo, o sea, hizo una gran reforma agraria, intentó traer la paz y lo sigue intentando. Como he dicho, jubilación, salud, el tema económico, claro, con dificultades en el Congreso que le van poniendo trabas permanentemente en cada una de las reformas, que por cierto son reformas avaladas. Gustavo Petro ganó en primera vuelta y ganó en segunda vuelta en Colombia, y efectivamente la imagen que tiene el Congreso de la Nación en Colombia, no solo por esta lámina, sino cuando preguntamos propiamente imagen, es la más baja de todos los actores sociales revisados. A propósito de eso, ustedes hicieron la encuesta de los diferentes actores sociales que participan de la vida colombiana, y el Congreso, como bien vos anticipabas, no tiene una muy buena ponderación, está muy cuestionado, ¿no? Ahí estamos viendo la imagen, es la imagen número 5, la imagen número 5. Ahí estamos viéndola. Efectivamente, Dani. De hecho, el Congreso, cuando preguntas por imagen positiva, ahí lo estáis observando, tiene una imagen positiva muy baja, muy por debajo de la imagen de Gustavo Petro, pero incluso por debajo de cualquier otro actor social que hemos consultado y preguntado, lo cual dice que lleva en este último tiempo poniéndole muchas trabas, pero además no proponiendo absolutamente ninguna alternativa a las reformas, insisto, estructurales de cambio que está planteando el presidente Gustavo Petro y su vicepresidenta Francia Márquez. Bien, ayer Gustavo Petro, si no me equivoco, en Antioquia dio un discurso muy fuerte, muy firme, como lo calificás vos, llamando a la movilización, digamos. Vamos a un actor político que a mí, cada vez que sigo estos procesos, sea cual sea el país, me parece el actor determinante, que es la sociedad, el pueblo, la gente, pongámosle el nombre que le quepa mejor a cada uno. ¿Qué hay de la sociedad colombiana observando este conflicto, Alfredo?
Fíjate que ya para que Gustavo Petro fuera presidente hubo un ciclo de movilización que se opuso al anterior gobierno. Recordaréis cuando hubo una reforma tributaria que incrementó el IVA, el impuesto al valor añadido, en su momento salieron grandes movilizaciones en contra del gobierno en ese momento presidido por Iván Duque. Yo creo que Gustavo Petro desde primera hora, y de hecho lo ha dicho en infinitas ocasiones, él pide que haya movilización para que las reformas del cambio, para que las transformaciones se lleven a cabo. No lo hace ahora, pidiendo el apoyo respecto a su persona por poder ser sometido a un juicio político injusto, que lo hizo ayer claramente. Lo hizo hace un año, cuando decía no habrá reformas estructurales si la ciudadanía no acompaña en las principales movilizaciones y defendiendo derechos laborales, de salud, de pensionados, de educación. Yo creo que es interesante. Los jóvenes en Colombia suelen ser muy afines a Gustavo Petro. No es un tema tampoco menor. Hay una ciudadanía muy movilizada. Hay que recordar que Colombia, insisto, gran parte de la izquierda fue asesinada o exiliada durante décadas. A pesar de, después de décadas, vuelve a resurgir ese sujeto, ¿no?, de una izquierda. De hecho, preguntamos, no lo hemos publicado, pero lo puedo compartir, dónde se ubica ideológicamente la sociedad colombiana, y junto a la mexicana son las dos únicas en América Latina donde hacemos análisis donde la mayoría se siente de izquierdas, en comparación con sentirse o autopercibirse de derecha o de centro derecha, y no es un dato baladí. Bien, a propósito de la encuesta que hicieron ustedes en CELAC, que fue presentada en el día de ayer con respecto a intentos de golpe de Estado, es la imagen número 3. Vamos a verla para hacer un poco el análisis. Estamos hablando con Alfredo Serrano Mancilla. Vemos ahí, hay sectores que buscan un golpe para sacar del poder a Petro. 48.8% de los votos. Petro está exagerando y no hay ningún intento de golpe para sacar el poder, 39.5% de los votos. O sea, la idea de que hay un intento de golpe es una idea mayoritaria en la sociedad colombiana. El liderazgo y lo que está planteando Gustavo Petro en todas las aristas y también en el tema de golpe de Estado sintoniza, como tú bien planteas, con la mayoría de la sociedad colombiana, y esa es probablemente su fortaleza. Esta pregunta ya la hicimos en mayo y también salía que había mayoría que cree que verdaderamente está siendo Petro objeto de un intento de golpe de Estado. Es decir, hay conciencia, y es muy importante la palabra. Cuando la sociedad tiene conciencia de que esto pasa, bueno, es probablemente cuando puede movilizarse para defender de que esto no ocurra. Yo creo que ahí es donde está probablemente el vigor de este proceso político. Y añado algo, no hay tanto, yo diría que un antipetrismo fuerte. Esto también es necesario decirlo. Yo creo que hay un 25% de la sociedad colombiana uribista, de derecha dura, pero es un 25%, es marginal. Por eso no emergen tampoco liderazgos en el otro lado, no ideológico. Y eso también me parece que es una fortaleza, a diferencia de otros procesos, como en el momento de Brasil comparativamente, que yo creo que además del tiempo legal establecido, el volumen político que tiene, ojalá esto se quede solo, Dani, en un intento fallido de golpe de Estado. Bien, la factibilidad de que el golpe de Estado se lleve a cabo hoy es baja, pero ¿pueden cambiar las condiciones? Sí, es bajo porque hay una suerte de mercantilización, como pasan en todos los congresos del mundo, de quién apoya y quién no apoya. Hoy en día está difícil porque aparte los plazos establecidos incluso podrían llevar a mayor tiempo del que estaría o del que le restaría a Gustavo Petro como mandato. Recordamos que le queda un poco menos de 2 años y esto tiene pinta de estirarse mucho en el tiempo. Ahora, es un hecho político que van a intentar que sea centralidad probablemente en la sucesión, en la campaña que se nos vendrá electoralmente dentro de 1 año y medio. Hay que ver esto entonces en clave de la próxima campaña electoral presidencial en un poco menos de 2 años. Como toda persecución judicial, ¿no, Dani? En todos los sitios buscan que sean pues un hecho, que participe en cualquier contienda electoral. Yo creo que tiene la idea de amedrentar a Gustavo para que frene algún tipo de reformas, que no creo que lo logren, y por otro lado, para que lleguen a acuerdos más amplios en las bancadas parlamentarias, porque necesitaría ese voto para que no se produzca ese juicio político, y yo estoy seguro que lo van a intentar demorar al máximo para la próxima presidencial, que estamos hablando de febrero, marzo del 26. Bien, Alfredo, te agradecemos mucho el contacto con nosotros, como siempre. Un abrazo muy grande.
Abrazo fuerte, Dani. Bueno, vámonos con la imagen de la publicación de X, de Petro, diciendo ni más ni menos que ha comenzado un intento de golpe de Estado. Ha comenzado el golpe de Estado. Esto lo publicó en el día de ayer, a las 16:33 Gustavo Petro, y estuvimos analizando sobre esta enorme novedad política en la región con Alfredo Serrano Mancilla, director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, que además compartió con nosotros los últimos números de la encuesta publicada en el día de ayer, una encuesta recién publicada. Nos estamos despidiendo. Gracias Silvio Soler, muchas gracias Willy Bray en la coordinación, Ariel Pinus y Lucas Román en producción, Sanseverino Manón, Martínez Salan y Vicente Castro en redes. Muchas gracias, sobre todo en el día de hoy, a Mora Ursagasti y a Emma Sbinding, que estuvieron en la producción audiovisual y en la coordinación del streaming. Será hasta mañana a las 10 de la mañana. Que tengan un muy lindo día.